Y hoy en Spanish Colombiano te voy a enseñar cómo pronunciar, utilizar y conjugar la expresión hecho a la medida. Recuerda suscribirte gratuitamente al club de conversación donde puedes tener una conversación conmigo y con otras personas a través de una videollamada. En la descripción puedes encontrar el enlace para inscribirte. Ahora sí, empecemos. Está haciendo calor. Esta semana hizo mucho calor aquí en Melbourne, donde me encuentro. 30 grados aproximadamente, grados Celsius. Mucho calor. El día de hoy me encuentro acá donde mis suegros, es decir, los papás de mi novia, estamos cuidándoles la casa mientras que ellos viajan. Y también muy feliz porque ya llegó diciembre. Llegó diciembre con su alegría. Fin de año. Este año pasó muy rápido. Antes de comenzar les quiero contar este chiste que escuché el otro día y que me pareció muy gracioso. El chiste dice así: ¿cuál fue el último animal que subió al arca de Noé? Otra vez, ¿cuál fue el último animal que subió al arca de Noé? La respuesta es el delfín. El delfín. Les voy a explicar este chiste. Último es sinónimo de al final o el que concluye. Animal es un perro o un gato o un caballo. Subir es sinónimo de montarse o entrar. Y el arca de Noé es una escena o un episodio bíblico que habla de la construcción de un barco o una embarcación como el Titanic para salvar a quienes creyeron la advertencia del diluvio universal. Y delfín, que es la respuesta, delfín es un animal, un mamífero acuático muy inteligente. Y el chiste es que delfín también, si se pronuncia el delfín, es decir, se separa el del fin, yo lo que estoy diciendo es el del final, el que concluyó. Es un juego de palabras. Otra vez, ¿cuál fue el último animal que subió al arca de Noé? El delfín. Ahora sí, pongámonos serios. La expresión de hoy es hecho a la medida. Hecho a la medida. Como es usual, voy a desglosar esta expresión. Hecho es el participio irregular de el verbo hacer, usado también como adjetivo. A la es un artículo indefinido y medida es la cantidad que resulta de medir una magnitud. Ahora les voy a explicar el significado de hecho a la medida. Hecho a la medida proviene de los modistas o sastres, que son las personas que hacen vestidos o que arreglan vestidos. Ellos son llamados modistas o sastres. Ellos son las personas que arreglan vestidos. Y su significado literal, el significado literal de la expresión hecho a la medida, es cuando el modista o la modista hace un vestido hecho a la medida de una persona. Específicamente un vestido hecho para ti.
es un vestido que se acomoda a todas tus necesidades. Ese es el significado literal. Sin embargo, si lo quieres usar en sentido figurado, la expresión hecho a la medida significa que cualquier objeto, animal o persona se acomoda, se ancla, se encaja a tus necesidades. En conclusión, hecho a la medida significa algo que se ajusta a tus necesidades. Algo que se ajusta a tus necesidades. Para que entiendas mejor, te voy a dar 3 ejemplos. El primer ejemplo. Tuve que comprar un traje hecho a la medida para ir al matrimonio de Juan, porque en la tienda no encontré mi talla. Segundo ejemplo. El carro que compró Laura está hecho a su medida. Es pequeño, económico de gasolina y tiene bajo mantenimiento. Tercer y último ejemplo. La novia que Luis se consiguió está hecha a su medida. Ella le gustan los caballos, la tierra caliente y el aguardiente. Espero que con estos ejemplos ya hayas entendido mejor la expresión hecho a la medida. Ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio de pronunciación. Estos ejercicios son vitales si tú quieres mejorar tu pronunciación en español, quieres hablar como nosotros los latinos, como nosotros los nativos. Este es el ejercicio ideal. Repite después de mí. Hecho. Hecho a. Hecho a la. Hecho a la medida. Hecho a la medida. Hecho a la medida. Buen trabajo, muy bien. Así es que es. Practica, practica y practica y te volverás maestro en español. Ahora vamos con un ejercicio de conjugación. Estos ejercicios son bonitos y útiles porque ayudan a la fluidez. Una conversación se basa en distintas palabras usadas en una frase. Entonces, estas conjugaciones van a ayudarles a hablar más fluido. Repitan después de mí. Ese traje está hecho a mi medida. Ese traje está hecho a tu medida. Ese traje está hecho a su medida. Esos trajes están hechos a nuestra medida. Esos trajes están hechos a sus medidas. Buen trabajo, buen trabajo. Así es que es, haciendo los ejercicios. Uno no aprende simplemente escuchando o viendo. Toca hacer estos ejercicios si quieren mejorar. Vamos a hacer un pequeño repaso para terminar de lo que vimos en este episodio. Primero fue el chiste. El chiste fue ¿cuál fue el último animal que subió al arca de Noé? La respuesta, el delfín. Aprendieron también la expresión hecho a la medida, que es algo que se ajusta a tus necesidades. Hecho a la medida significa algo que se ajusta a tus necesidades.
Por ejemplo, Spanish colombiano está hecho a la medida de quienes quieren aprender español colombiano. Y finalmente, una palabra que de pronto no sabían es modista, que es la persona quien hace ropa, la modista o el modisto si es un hombre. Ahora lo que necesitas hacer, ya que sabes utilizar la expresión hecho a la medida, es irte a este video donde te enseño vocabulario avanzado en español. Entonces nos vemos en este video. Dale clic aquí.